Bueno, y yo les pido de vuelta, ¿verdad? De que sean participativos, de que ustedes nomás ya vayan respondiendo a las preguntas y no tengamos que nominarles, ¿verdad? Y Profe, para eso, por ejemplo, ¿viste esos errores que pueden ocurrir de interpretar mal el laboratorio y eso? Y para eso no hay posibilidad de que los profes nos ayuden porque nosotros no sabemos tampoco tanto sí, para varias, hacer ese diagnóstico. sí, María, la verdad que varias veces les dijo así, si es que tienen preguntas puntuales, pueden utilizar, ¿verdad? Nuestros WhatsApp, por ejemplo, si es que hay cosas que no entienden, ¿cómo explico esto? Por ejemplo, varios a mí me escribieron ya a preguntarme de repente, bueno, en realidad antes de ayer me mandaron un caso que no pude, ayer me sentí muy mal y bueno, no respondí, pero somos como tres en el grupo, ¿verdad? O sea que cualquiera puede estar. Y ustedes que son de nuestros grupitos, el doctor Rolando tampoco creo va a tener problema de ir respondiendo así preguntas específicas, ¿sí? No, a lo que no tenemos tiempo es de mirar todo el PP3, ¿sí? Porque de pronto el profe te envió mi caso clínico, decime que entendés, entonces eso. Pero sí, por ejemplo, me escriben, ¿cómo menciono este microorganismo, verdad? O en la patogenia dice tal cosa, ¿cómo explico? O, ¿entendés? Así, sí, sin problema, ¿verdad? Claro que nos pueden preguntar, creo que mi número ya tienen luego, al WhatsApp me pueden escribir sin problema, pero así con preguntas puntuales, ¿verdad? Creo que va a ser mucho más factible y rápido. No, no tenemos ningún problema. La doctora Graciela también es la que sé y la doctora Juana, aunque ella no es de la sección de ustedes, ¿verdad? Más está con M1 la doctora Juana, pero al 2x3 mencionan que bueno que los compañeros le van escribiendo y responden así, pero preguntas puntuales. ¿Y por ¿Está dónde bien? podemos escribirle, profe? ¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp es mucho más directo. De pronto mi correo, si bien tengo activo en mi celular, a veces la notificación así elimino enseguida, ¿verdad? Y no suelo leer, es mucho más directo y la verdad que no molesta. A mí al menos no me molesta, no sé si a Rolando le molesta, eventualmente les puede dejar su número ahí. Pero como les digo, traten de hacer preguntas así, ¿verdad? Sí, de dudas realmente, ¿verdad? Así directamente y no que se les tenga y no que tengamos que ver todo ¿verdad? Porque la verdad que mejoraron bastante, ya está súper en comparación a las primeras exposiciones en este grupo, al menos ya hay varios de 100%, súper bien, están las exposiciones, están súper bien, pero así como decís, ¿verdad? De pronto estos errores que escapa tanto del conocimiento de ustedes y que no se encuentra, la interpretación de un hemograma no se googlea, ¿verdad? O sea, si yo quiero interpretar un hemograma pidiendo ayuda a Google, no me voy a marear más y no voy a entender realmente. ¿Sí? ¿Está bien? Rolando, vos vas a anotar, por favor, si vas anotando las personas que van siendo participativas. ¿Está bien? Y si me van respondiendo también cuando les pregunto, ¿está bien? O me quedé sin internet. No, profe, No, tampoco se le profe, escucha. Bueno, te de pronto seguimos a vos. puede. Al profe nomás no se le escucha. Ok, Ahí puso sí en el grupo, en el excelente. chat. En el grupo, muy WhatsApp, ¿verdad? Bueno, vamos a ir tirando otra vez así preguntitas y hablando un poquitito acerca de los temas. La primera pregunta entonces dice, ¿cuáles son los principales géneros del orden actinomicetales? ¿Cómo nos adentramos para el ordenamiento de estos grupos bacterianos del orden actinomicetales? Excelente. Con respecto al tercer género que mencionaste, es Actinomyces, ¿sí? Actinomyces, ¿verdad?
Actinomyces, ¿verdad? Es el género Actinomyces. Muy bien, hasta respondiste la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué tienen en común todas estas especies, todos estos géneros? Entonces, que no se tiñen al gram, ¿verdad? Dijiste, por la pared fina que tiene, o escuché mal. Todas las especies de estos géneros son ácido alcohol resistente, ¿verdad? Tienen entonces esa propiedad, ¿verdad? Son otra característica de de todos estos géneros, que son bacterias de crecimiento relativamente lento, ¿verdad? Exactamente, muy bien, ¿verdad? Necesitan periodos de incubación en los cultivos en el laboratorio de de más días, ¿verdad? Como en el caso del género de la nocaria hasta 7 días, o el que mencionó la compañera, muy bien dijo, ¿verdad? Que las micobacterias, ¿verdad? Para el cultivo necesitan un mes, de pronto el resultado tarda en salir, ¿verdad? Bueno, con respecto a por qué no se colorean con la tinción de Gram, bien mencionaste que por la pared celular, ¿verdad? Excelente por ese lado, pero no porque son finas, o sea, ¿cuál es la característica de la pared celular que hacen que no se tiñan con los colorantes del Gram? Tienen muchos lípidos. Exactamente, muy bien, tienen muchos lípidos, que son los ácidos micólicos, ¿verdad? Excelente. Los géneros entonces Mycobacterium, ¿verdad? Todos entran dentro del rango de los bacilos gram positivos, pero el género Mycobacterium es gram positivo débil, realmente se tiñe con la coloración de gram, pero se tiñe mal, ¿verdad? O sea, no se tiñen, se pueden llegar a observarse así como gram negativos incluso, ¿verdad? Por la última coloración del gram que se utiliza, o sea, como no penetran, son superficiales, ¿verdad? Entonces se observa de una manera rara y no son identificables, además de que son bacilos pequeños, ¿verdad? O sea, son bacilos muy finitos, ¿verdad? Son aeróbicos, inmóviles, todo eso ya mencionó la compañera, ¿verdad? Y son entonces fuerte ácido alcohol resistente por la composición de la pared celular, ¿verdad? Que ya dijimos, rica en lípidos, es decir, que tienen cadenas largas de estos ácidos que les mencioné recién, ¿verdad? Los ácidos micólicos tienen hasta 90 átomos de carbono y eso es lo que hace de que los colorantes básicos no penetren hasta la capa donde se encuentra el peptidoglicano, por ejemplo, ¿verdad? O la capa más interna de la pared celular de estas bacterias, ¿verdad? Sin embargo, la utilización del calor, ¿verdad? Utilizando un colorante mucho más específico, como es el de la carbolfucsina, ¿verdad? A través del calor, entonces, las capas se dilatan y son capaces de que este colorante penetre. Cuando se enfría, obviamente, luego de que el colorante ya haya penetrado, entonces estas bacterias tienen la capacidad de resistir a la decoloración, así el decolorante que utilicemos sean ácidamente fuertes, ¿verdad? Como es el ácido clorhídrico que se utiliza en esta técnica de tinción, ¿verdad? Bueno, una pared celular compleja. La nocardia, son también bacilos gram positivos. Los del género nocardia se tiñen mejor al gram, ¿verdad? Son filamentosos, ramificados, son bien distinguibles, ¿verdad? Gracias a estas tinciones. Y son, o sea, estos filamentos, como podemos ver aquí en la imagen, a ver, voy a poner entero. En estas imágenes, ¿verdad? Se parecen mucho a las hifas de los mohos, por ejemplo, ¿verdad? Son aerobios estrictos,
Al gram se tiñen un poco mejor que los del género Mycobacterium, pero escasamente también. Incluso en algunas tinciones pueden llegar a verse negativas también, ¿verdad? Pero son consideradas por el contenido o la estructura de la pared celular son gram positivas, ¿verdad? La delgada capa de peptidoglicano. Los del género Nocardia, en cuanto a la composición de su pared celular, tienen las cadenas más cortas de los átomos de carbono, ¿sí? De estos lípidos, entonces, ¿verdad? Y es el motivo por el cual no son ácido alcohol resistentes fuertes, sino que son débiles. Generalmente con una tinción de Ziehl-Neelsen modificada, ¿verdad? Ya se pueden observar, ¿verdad? O sea, son ácido alcohol resistente débil. Vamos a leer, ¿verdad? En comparación, perdón, con el género principal de estos grupos, que es el del género Mycobacterium, ¿verdad? El género Actinomyces también son bacilos gram positivos, son también filamentosas, muy ramificadas, son pleomórficas, no esporulan tampoco, ¿verdad? Son anaerobias, vamos a ver, y son Ziehl-Neelsen negativos, ¿sí? Pero los estudiamos dentro de este capítulo por la morfología similar que tiene principalmente a los del género Nocardia, ¿verdad? O sea, son bacilos gram positivos, débiles, ¿verdad? Filamentosos, ramificados, a tener en cuenta, ¿verdad? De que son Baar negativo, como así también los del género Streptomyces, ¿verdad? Que también estudiamos en este capítulo por la similitud en cuanto a la morfología de las bacterias, ¿verdad? Bacilos gram positivos, filamentosos, también son ramificados, a diferencia de los actinomyces, estos son aerobios, ¿verdad? Anaerobios y aerobios, entonces, ¿verdad? Tampoco se tiñen, o sea, que no resisten al ácido, entonces no son Baar, ¿verdad? Se tiñen, o sea que ya podemos identificarlos con una tinción de Gram, ¿verdad? Dentro del género Streptomyces vamos a estudiar que son un género muy importante porque producen antifúngicos y antibióticos, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, esto que ya tuvieron desde la clase de práctica de coloraciones, ¿verdad? Y luego en esta clase también la estructura, ¿verdad? De la pared celular micobacteriana. Aquí, por ejemplo, está la representación de la capa de la moreína, ¿verdad? Del peptidoglicano. La estructura en sí es más parecida a las gram positivas, como ya les mencioné, ¿verdad? No tienen membrana externa, sino que tienen una membrana plasmática con el contenido de las proteínas, ¿verdad? Es la delgada capa entonces del peptidoglicano, solo que a diferencia de las gram positivas, ¿verdad? Tienen largas cadenas incluso, o sea, son estas largas en realidad, ¿verdad? Que están representadas muy cortitas, ¿verdad? Pero estos ácidos micólicos entonces son de cadenas largas, tienen varias capas y entonces es lo que hace que los colorantes primarios o básicos, ¿verdad? No puedan introducirse dentro de la membrana plasmática para poder entonces resguardarse y luego verse al microscopio, ¿verdad? O sea, que la identificación de las mismas, ¿sí? Como ya les mencioné, estas cadenas de ácidos micólicos son largas, ¿verdad? Tienen incluso hasta 90 átomos de carbono, lo que dentro de la tinción, el fundamento en sí es justamente, ¿verdad? La aplicación del calor a la muestra en cuestión, ¿verdad? En la que estamos buscando estos bacilos ácido alcohol resistente. Y eso hace, ¿verdad?, de que estas capas de cera prácticamente, ¿verdad?, o sea, estas capas grasas puedan dilatarse y entonces así permitir, ¿verdad?, la entrada del colorante hasta el interior de la membrana, ¿verdad? Cuando se enfría, evidentemente la pared celular de las bacterias, bueno, ya toda su estructura en sí ya no permite, ¿verdad?, la decoloración, así se utilicen los ácidos como les mencioné, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿cuál es la clasificación de las micobacterias según las patologías que producen?
como también estudiamos, o sea, ya dentro del género Mycobacterium, ¿verdad? Cómo desglosamos las especies implicadas a las infecciones en el ser humano. Puede ser por el complejo lepra, micobacterias atípicas y complejo tuberculosis. Muy bien, ¿verdad? Especies que producen la tuberculosis, que producen la lepra y que producen las micobacterias. ¿Qué patología? Micobacteriosis. Micobacteriosis, muy bien, así mismo, ¿verdad? Excelente. Entonces, esa clasificación, perdón, podemos hablar de complejo tuberculosis, complejo lepra y algunas micobacterias atípicas que vamos a hablar también, ¿verdad? Dentro de las que producen o causan tuberculosis, ¿verdad? La más importante y en un porcentaje elevado al Mycobacterium tuberculosis. También agentes causales de tuberculosis, entonces tenemos el Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum y Mycobacterium microti, ¿sí? Causan lepra en el Mycobacterium lepre, Mycobacterium lepremurium y el Mycobacterium lepromatosis, ¿sí? Y agentes causales de las micobacteriosis, vamos a ver también, ¿verdad? Que son unas cuantas, ¿verdad? Las más importantes, el Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi, recuerdo abscessus, entre otras, ¿sí? Básicamente dentro de las atípicas. Excelente. Otra clasificación que tienen que tener en cuenta entonces, ¿sí? ¿Cuál es la forma de transmisión de la tuberculosis? Profe, puede ser por las vías respiratorias, ingestión de leche no pasteurizada, manejo de animales, infección de heridas, y creo que el reservorio principal era el hombre, en el caso de los animales de la leche no pasteurizada, y el medio ambiente. Excelente, así mismo, ¿verdad? La respiratoria principalmente, ¿verdad? Por contacto estrecho. La transmisión de la tuberculosis, ¿verdad? No olvidar entonces por el contacto estrecho de una persona con otra mediante la inhalación de esos pequeños aerosoles, ¿verdad? Que ni siquiera son visibles, ¿verdad? Que están infectados, ¿verdad? O sea, los aerosoles infecciosos, entonces, o sea, las partículas pequeñas con el contenido de los bacilos, ¿verdad? Del Mycobacterium tuberculosis, penetran, o sea, que porque son bien finitas, pequeñitas, ¿verdad? Y pueden llegar hasta a los alveolos y causar entonces o comenzar ahí la infección, ¿verdad? Muy bien. También puede ser por leche no pasteurizada, si es que no se hierve, ¿verdad? O no se pasteuriza, podemos estar ingiriendo estos microorganismos y más raramente, pero eventualmente se da, ¿verdad? Principalmente en los trabajadores que manipulan o manejan animales a través de infección de heridas, ¿verdad? Luego de cortes por penetración entonces del mismo. Recordemos que el Mycobacterium tuberculosis justamente otra de las propiedades que le da la complejidad de su pared celular, ¿verdad? Es que no solamente sean resistentes a los ácidos, sino que resisten a la desecación, ¿verdad? O sea, permanecen en el medio ambiente por mucho tiempo, ¿verdad? Resisten a la desecación incluso también, ¿verdad? También vamos a ver, van a estudiar, ¿verdad? De que las micobacterias son muy resistentes a los antibióticos antibacterianos, también resisten a los detergentes, ¿verdad? O sea que se encuentran en el medio ambiente, pueden permanecerse latentes por buen tiempo por todas estas propiedades, o sea, estas resistencias, ¿verdad? Que le confieren entonces la propiedad de su pared celular, ¿sí? Por accidentes de trabajo también, ¿verdad? En casos más
más raros. A través de la leche no pasteurizada, entonces la leche de vaca contaminada, ¿verdad? Principalmente por el Mycobacterium bovis. En cuanto a los reservorios, muy bien dijiste, ¿verdad? El ser humano es el único reservorio natural, ¿sí? Pero eventualmente, ¿verdad? Algunos bovinos y a través de la leche no pasteurizada, entonces algunos primates también y el medio ambiente, como ya dijimos, y el motivo por el cual, ¿verdad? Excelente. ¿Cuáles son los factores que determinan el paso de la infección a la enfermedad? ¿A través de qué factores? La virulencia de la cepa, el inóculo y la condición del huésped. Muy bien. Así mismo, ahora la virulencia de la cepa, el inóculo o la concentración bacteriana. Sabemos, ¿verdad?, que a mayor inóculo hay mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Inóculos pequeños, incluso el sistema inmune podría detenerlo, ¿verdad? O sea, que dependería mucho entonces del inóculo para que una vez que el microorganismo ingrese, ¿verdad? Pase de infección a enfermedad, ¿verdad? A través de las células macrofáticas, ¿verdad? Puede entonces un inóculo pequeño pasar desapercibido o incluso sin hacer, o sea, que hacer la enfermedad, ¿verdad? Mantenerse latente, como también ya lo había mencionado la compañera. Pero lo más importante, las condiciones del huésped, ¿verdad? En este caso podemos hablar justamente si son personas inmunodeprimidas. Las personas con inmunosupresión, ¿verdad?, son más susceptibles a contraer la enfermedad, principalmente los pacientes con SIDA, pacientes con neoplasias, con cánceres, ¿verdad?, pacientes trasplantados, pacientes desnutridos también, ¿verdad? Incluso, y se ve muchísimo en nuestro país principalmente, ¿verdad?, por el uso desmesurado de los corticoides. Creo que o sea, que son de venta libre, ¿verdad? Esto no son controlados, vamos a decir, ¿verdad? Entonces está asociado a que la gente consume incontrolablemente, ¿verdad? Como antiinflamatorio o incluso como analgésicos estos corticoides, ¿verdad? Dentro de la edad, sabemos que los mayores de 60 años para arriba naturalmente ya van teniendo una disminución en la destreza de su sistema inmune, ¿verdad? Entonces son también más vulnerables a contraer la enfermedad, ¿sí? A propagar entonces esta patología. Dentro de los factores genéticos, la raza afroamericana, en realidad, ¿verdad? La manera correcta de referirnos, las razas humanas. Podemos decir, ¿verdad? Entonces los afroamericanos, la desnutrición, el alcoholismo y el tabaquismo, ¿verdad? Estos dos últimos hábitos naturalmente en forma crónica, ¿verdad? Pacientes ya con estos hábitos de forma crónica producen inmunodepresión, ¿verdad? Obviamente así también la drogadicción, ¿verdad? La situación de hacinamiento es la otra condición fundamental para adquirir la enfermedad, ¿sí? No solamente en penitenciarías, como menciona aquí, ¿verdad? Sino que también en hogares precarios, varias personas viviendo hacinados en habitaciones pequeñas y más aún si estas presentan déficit de higiene, déficit nutricional, ¿verdad? Todos estos casos hacen entonces que sean mucho más susceptibles a desarrollar la infección, ¿sí? Y como ya dijimos, la asociación a otras enfermedades, ¿verdad? Como es el caso de SIDA, pacientes con cánceres, etcétera. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico para la tuberculosis? Métodos de diagnóstico, de hecho que la tuberculosis fue el caso de la compañera, ¿verdad? Ella ya mencionó algunos, pero podemos citar de vuelta. Puede ser frotis y cultivo esputo, radiografía tórax, después la técnica PCR, que era del hisopado, broncoscopía con aspirado de secreciones, y eso creo que es todo. Muy bien, excelente. Solo que para
El diagnóstico de la tuberculosis, aquí sí, hisopado no, ¿verdad? O sea que el hisopado es del COVID-19 hoy en día. Relacionaste, Ah, relacionaste rápido, ¿verdad? Pero excelente. Bueno, la técnica de la PCR se puede hacer de cualquier material, ¿verdad? En este caso, de los aspirados podría ser, ¿verdad? Aspirados de los líquidos de punción, ¿verdad? Algunos líquidos biológicos, eventualmente eh, a través de la broncoscopía, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos, ¿verdad? Para el diagnóstico de la tuberculosis, la radiografía de tórax principalmente, en primer lugar, ¿verdad? Los indicios radiológicos. Esto es lo que orienta, ¿verdad? A una enfermedad pulmonar principalmente, ¿verdad? En las imágenes del mismo ya se ve algo patoneumónico, ¿verdad? Algo muy tradicional y clásico en la tuberculosis. Como podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Que son las cavitaciones en los lóbulos superiores principalmente, ¿verdad? Se ven las cavidades y aquí en esta imagen podemos, ¿verdad? Observar o ver bien definida cómo estas micobacterias producen un daño pulmonar severo, ¿verdad? Que vienen a ser este tipo de frotis y cultivo de esputo, principalmente, ¿verdad? Dentro del frotis, y habló muy bien la compañera, ya sabemos que por la vaciloscopía, ¿verdad? Ya nos explicó entonces ella de qué trata. En la clase de toma de muestra ya vimos cómo se obtiene, ¿verdad? El material, a través de qué materiales se realiza entonces la vaciloscopía, ¿verdad? ¿Cuántos esputos es lo ideal para hacer este método, ¿verdad? O sea que son muestras seriadas de días consecutivos. El momento ideal para la recolección, ¿verdad? Que sea el esputo, la primera expectoración de la mañana, luego de una buena higiene bucal, ¿verdad? Que el mismo sea seriado, sí o sí, ¿verdad? Que sean 3. En esta imagen podemos ver algo que realmente de pronto se ve mucho en el laboratorio, ¿verdad? De personas que de pronto viven lejos, ¿verdad? Y vinieron. Entonces, en esos casos se suele aceptar 3 muestras de un mismo día, ¿verdad? Con intervalo de por lo menos 1 a 2 horas. ¿Verdad? Pero lo ideal entonces hacerlo de días diferentes, ¿verdad? Gracias a Profe, la... el esputo, por ejemplo, puede ser moco o catarro. Es moco o catarro, sí. Ah, dale. Es una secreción, ¿verdad? Que se va desarrollando a nivel aquí del tórax, ¿verdad? De los pulmones, pero que el paciente de forma natural lo puede expectorar, ¿sí? Sabemos que uno de los síntomas también, o sea, que es mucha tos con flema, incluso muchas veces o sea, que con sangre, ¿verdad? Tiene su nombre, no me salió. Bueno, y de estos materiales, entonces, bueno, pero sí tratar de evitar, ¿verdad? Que sea saliva, aunque el mismo, pero solamente ya en casos con una inoculación muy alta, ¿verdad? Ya tiene también el contenido del mismo, ¿verdad? Pero lo ideal es que la muestra de esputo sea esa que proviene de una expectoración profunda, ¿sí? De lo más profundo. Esto eventualmente se mezcla o se contamina, vamos a decir, con un poquitito de saliva, ¿verdad? Pero eso en el laboratorio antes de hacer los cultivos se trata, ¿verdad? Justamente es una de las propiedades también que presentan estas bacterias, ¿verdad? Como ya dijimos varias veces, que resisten a los ácidos. Entonces se puede, sin embargo, las otras bacterias comensales de la microbiota de la boca, por ejemplo, no. Entonces, generalmente las muestras de esputo antes de ser cultivadas en medio de cultivo se tratan con hidróxido de sodio,
eventualmente con una concentración mínima de ácido, ¿verdad? Del ácido clorhídrico, se hace una serie de lavados para disminuir esa microbiota comensal, principalmente en las muestras en las que está muy contaminado con salivas justamente, ¿verdad? De pronto porque el material de esa secreción o expectoración sea baja, para no desechar o perder, ¿verdad? Y por otro lado, justamente donde la expectoración es bien profusa o está bien concentrada, es esa de la mañana, ¿verdad? Luego de 6 a 8 horas de que el paciente haya estado dormido, ¿verdad? Básicamente por ahí por eso es esa importancia, ¿verdad? Gracias a la baciloscopía, entonces en la observación microscópica, ¿verdad? Dejan evidencia la presencia de los bacilos ácido alcohol resistente, perdón, como podemos ver en esta hermosa imagen, ¿verdad? De esta baciloscopía. Las micobacterias en estas secreciones respiratorias generalmente es abundante en una tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Aquí en esta imagen podemos observar también reacción inflamatoria, ¿verdad? Que es la presencia de abundantes leucocitos teñidos con el colorante secundario, recordarán, el azul de metileno, ¿verdad? Que ya vimos varias veces también. De las mismas muestras se hace en el cultivo, ¿sí? Este cultivo en medios especiales de agar sólido, también pueden ser líquidos, la compañera habló, ¿verdad? Un medio líquido que hoy en día en algunos países ya se está utilizando y tiene una eventual ventaja que es justamente que por las propiedades nutricionales del mismo agiliza el crecimiento de estas bacterias que ya vimos, ¿verdad? Son de crecimiento lento y incluso disminuyó, ¿verdad? En 2 semanas hablan, ¿verdad? De ese medio líquido, que en 2 semanas ya se puede tener el crecimiento de las bacterias en el mismo. Pero eventualmente un medio sólido que utiliza huevo, ¿verdad? Es el más utilizado, es un agar selectivo para las micobacterias, ¿verdad? Y es el Lowenstein Jensen, ¿verdad? Comercialmente conocido con ese nombre, Lowenstein Jensen. El único inconveniente con el cultivo, ¿verdad? Que creo ya mencionamos también, son, bueno, de crecimiento lento, tenemos que esperar hasta 2 meses para liberar un resultado negativo, ¿sí? Eventualmente en las muestras positivas, en 4 semanas ya se van observando estas colonias que son de color amarillentas en el agar, como podemos ver acá, ¿sí? Entonces, esto es todo verde sin la inoculación de mi esputo en él, ¿sí? Y el esputo entonces se inocula en el fondo y se estría en toda el agar y esto se incuba a temperatura de estufa, a 35 grados y entonces se va observando por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Hasta llegar a la tercera, cuarta semana. La prueba de la tuberculina es una prueba cutánea, ¿verdad? Se inyecta a pacientes de forma intradérmica. ¿Y qué es lo que se inyecta? Antígenos micobacterianos, ¿sí? O sea, un derivado proteico purificado, al que le conocemos como la PPD. Con estas pruebas sí diferenciamos a personas infectadas que en 3 o 4 semanas, o sea, que a las 3 o 4 semanas de la exposición al Mycobacterium tuberculosis, que hayan estado expuestos, ¿verdad? Se basa entonces en la inoculación de al menos 5 unidades de la PPD, de estos antígenos, ¿verdad? En la capa intradérmica de la piel del paciente. Y la reactividad se mide por el diámetro de la zona de induración. Y esto también habló la compañera, ¿verdad? Cómo es que se tiene que medir. No toda la zona inflamada, sino que la zona donde se observa entonces la reacción, ¿verdad? Y mayor a 1 centímetro ya se considera positivo, ¿sí? En personas vacunadas con la BCG, una vacuna que también ya habló la compañera, ¿verdad? Que es el que contiene, recordemos, el Mycobacterium bovis atenuado, ¿sí? Y es conocido como el bacilo de Calmette-Owerin. Tienen resultados positivos, pueden llegar a tener resultados positivos a esta prueba y no precisamente por una infección, ¿sí? Luego tenemos también otra prueba que se puede hacer para el diagnóstico de la enfermedad y es la prueba de la liberación in vitro del interferón gamma,
¿sí? Esta se utiliza como alternativa en realidad a la prueba cutánea o sea, con la PPD. Utilizan inmunoanálisis para medir este interferón gamma que es producido por los linfocitos T, ¿sí? Estos linfocitos T están sensibilizados por los antígenos de la bacteria en cuestión, o sea, del Mycobacterium tuberculosis específicamente, ¿verdad? Tanto la tuberculina como esta prueba del interferón realmente son bastante sensibles y muy específicas, ¿verdad? Pero tienen una complejidad técnica que realmente limita su utilidad. Y no se suele llegar a la solicitud de los mismos, ¿verdad? Eventualmente broncoscopía con aspirado, o sea que es, ¿verdad? El aspirado de otras secreciones. Estas tienen el mismo tratamiento que la del esputo que ya acabamos de ver, ¿verdad? O sea, hace baciloscopía de estas muestras, se cultivan los medios específicos, solo que es más difícil aislar las micobacterias, o sea, el Mycobacterium tuberculosis de estas otras muestras, ¿verdad? O sea, de otras localizaciones en realidad, ¿verdad? Como los aspirados. Que pueden ser también tejidos, ¿verdad? Ya les dije algunos líquidos biológicos también, ¿verdad? Como el cefalorraquídeo, muestras del aparato genitourinario, ¿verdad? Generalmente en estos sitios, en estas localizaciones, la concentración del Mycobacterium tuberculosis es mínima, o sea, es baja, ¿verdad? A diferencia de los materiales respiratorios, ¿verdad? En la que dijimos que realmente la inoculación, o sea, que la concentración de la bacteria es realmente elevada. Y obviamente la técnica de biología molecular, la que nos determina, identifica la especie. Nosotros con una observación microscópica solo vemos que hay un bacilo ácido alcohol resistente y ya vimos, ¿verdad?, que pueden ser diferentes microorganismos, ¿verdad?, diferentes especies de micobacteria, eventualmente de otras, ¿verdad? Las atípicas, la lepre incluso, ¿verdad? Pero gracias a las técnicas de biología molecular, bueno, ¿verdad? Identificamos el nombre y el apellido del mismo, la especie concreta de la micobacteria, gracias entonces a la detección de secuencia, ¿verdad? De los ácidos nucleicos específicos. En estas técnicas amplifican entonces, ¿verdad? A través de reacción en cadena de la polimerasa, el más conocido, la PCR, ¿verdad? Pero realmente ya son pruebas más caras, aunque hoy en día ya está muy comercializado, creo, gracias al... bueno, este aparato también, el GenExpert, ¿verdad? Se utiliza para la identificación del Mycobacterium a través de o sea, de biología molecular, ¿verdad? El Mycobacterium tuberculosis. Y tengo entendido que en nuestro país hay varios, no solamente en hospitales de referencia, sino que incluso en departamentos que no es central, ¿verdad? Tienen el GenExpert y dejan de lado entonces el frotis y cultivo del esputo. Recordemos, bueno, y hoy en día es un tema muy importante en realidad porque ¿cuál es ya vimos cómo se contagia, ¿verdad? La tuberculosis a través de los aerosoles y hoy en día estamos súper expuestos al COVID que nos está por liquidar, ¿verdad? Entonces, en realidad, desde que surgió esta nueva enfermedad hace más de un año, en los laboratorios de nuestro país se suspendió el procesamiento de materiales respiratorios, a no ser que se tengan cabinas de bioseguridad, ¿sí? Entonces, básicamente, esta técnica de diagnóstico hoy en día no se está haciendo. Fue todo un dilema en un principio porque cada hospital prácticamente tiene, porque ya vimos que la incidencia por la epidemiología en nuestro país es alta, hay mucha tuberculosis y generalmente cada hospital tiene su departamento así súper separado, ¿verdad? Y bien capacitado para el diagnóstico de la TBC, ¿verdad? De la tuberculosis. Sin embargo, ninguno tiene o cuenta con una cabina de bioseguridad que debe de ser del tipo 2 por lo menos, ¿verdad? Que no sé si ya les llegué a mostrar, pero es como una campana así, ¿verdad? Y separa al personal humano del manipuleo de estas muestras, ¿verdad? Entonces, si esa cabina de bioseguridad no presenta en un principio, allá por marzo,
se quedó en evidencia, ¿verdad? Que solamente el laboratorio central tenía esta cabina de bioseguridad, ¿verdad? Y eventualmente uno o dos privados que son también de referencia para nuestro país, ¿verdad? Pero los hospitales públicos, al menos en mi lugar de trabajo, hasta ahora, ¿verdad? Hace más de un año que está inactivo prácticamente, todo se deriva, ¿verdad? Se deriva. No es que se dejó de hacer también, ¿verdad? Pero se va derivando y bueno, causó todo. Entonces, estas pruebas, estas técnicas son los que hoy en día están en auge, ¿verdad? Y son los que nos ayudan entonces hoy principalmente al diagnóstico del mismo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta que haya surgido? Me avisan si se entiende, si se me entiende, o si no están entendiendo nada. Sí, profe, se te entiende súper. Excelente. Bueno, ¿qué significa la sigla MAC? Mycobacterium avium complex, que, Mycobacterium que avium son complex. ¿Qué son? bacterias no tuberculosas o atípicas y están relacionadas genéticamente y son del género Mycobacterium. Excelente, así mismo. ¿Son ácido alcohol resistentes? Sí, profe. Sí, ahora. Bueno, excelente. Demasiado bien, ya me respondiste, por eso nomás te tiré una pregunta más. Wow. Sí, ¿verdad? Son también micobacterias, pero atípicas o denominadas no tuberculosas. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea que dentro de las micobacterias tenemos la micobacterium, el Mycobacterium tuberculosis y luego entonces otras atípicas, todas también, ¿verdad? Patógenas, ácido alcohol resistentes y frecuentes relativamente, o sea que son bastante frecuentes, pero en pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? Agentes causales de infecciones oportunistas más bien, ¿verdad? Y las más importantes, el Mycobacterium avium y el Mycobacterium intracelular. De ahí entonces las siglas MAC o MAI, ¿verdad? Es muy estadounidense en realidad, ¿verdad? El uso de las siglas, ¿verdad? Entonces, Profe, y el Mycobacterium avium causa em, micobacteriosis, ¿verdad? está más relacionada a infecciones oportunistas. Pueden ser Ah, también, inmunodeprimida, o sea, gente inmunodeprimida, ¿verdad? sí, 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 en pacientes con el síndrome, ¿verdad? De la inmunodeficiencia adquirida, prácticamente, ¿verdad? Y puede afectar también los ganglios linfáticos, ¿verdad? O sea, infecciones de esa índole, el vaso, herida, de heridas, causan pápulas, eventualmente, ¿sí? Infecciones oportunistas, ¿sí? Tanto el avium como el intracelulares, ¿sí? También tenemos otras no tuberculosas, ¿verdad? Y la que es muy parecida a la tuberculosis porque causa también una pulmonía, una enfermedad pulmonar, ¿verdad? Es el Mycobacterium kansasi, ¿sí? De ahí entonces la importancia justamente de hacer, ¿verdad? De llegar al diagnóstico de la especie en sí, de la micobacteria, ¿verdad? Y no quedar con una... porque veamos, ¿verdad? O sea, en una radiografía vamos a ver la infección pulmonar, ¿verdad? Y a la microscopía, ¿verdad? Lo mismo. Y también son de crecimiento lento, también son fotocromógenos, ¿verdad? O sea, la pigmentación de las colonias también es igual, ¿verdad? Al Mycobacterium tuberculosis, amarillos, ¿verdad? En presencia de luz. También tenemos el Mycobacterium marinum, ¿verdad? Causan lesiones granulomatosas, el Mycobacterium simie, ¿verdad? También enfermedad pulmonar, también causa pulmonía. El Mycobacterium abscessus me tocó. Llega a aislar uno de los pocos de los casos raros, vamos a decir, ¿verdad?
me tocó un absceso, era de un absceso de una paciente que hacía 2 meses se puso un implante mamario y le salió mal, se infectó con un Mycobacterium atípico que luego llegamos a hacerlo, gracias a la biología molecular, ¿verdad? Se identificó que era un abscesus. Es bastante común hoy en día, ¿verdad? Frecuente en infecciones con prótesis mamaria. Básicamente, investigando un poquito en esa época, fue hace unos años, en un sanatorio privado, ¿verdad? Y me habían comentado médicos especialistas, ¿verdad? O sea, que los cirujanos plásticos, que lo más o sea, yo me hice la pregunta, ¿viene en la prótesis o fue un durante, ¿verdad? El mismo. Y hay varias hipótesis, en realidad no es sabido así, pero me hablaron de que se ve mucho, ¿verdad? O sea, que de pronto es frecuente, ¿verdad? La infección por micobacterias atípicas en estas prótesis mamarias. Entonces hacían la interrogante de que si esas prótesis venían, ¿verdad? Contaminadas, vamos a decir, o era a través de los utensilios que utilizan, porque aparentemente en estas situaciones no hay algunos instrumentos que son reutilizables, pero que no resisten al autoclave. Entonces se esterilizan con desinfectantes, con esos desinfectantes de concentración alta, ¿verdad? O sea que habíamos visto, se utilizan de pronto para utensilios que no resisten a las altas temperaturas en sí, ¿verdad? Y bueno, por ahí una mala esterilización del mismo podría ser. Esos, por ejemplo, se tienen que dejar, creo, en estos desinfectantes 1 hora, 2 horas, tienen todo su tiempo. Entonces, de por ahí, ¿verdad? Podría ser, también sabemos, ya ahora gracias a esta clase, ¿verdad? Que las micobacterias son muy resistentes, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de la esterilización de los materiales que se utilizan, ¿verdad? Entonces, en las cirugías, ¿verdad? También infecciones nosocomiales, traumáticas de herida, infecciones cutáneas. En estos casos, todas las micobacterias no tuberculosas, ¿verdad? No hay transmisión de persona a persona, ¿sí? La transmisión, entonces, es básicamente a través de aguas contaminadas o, bueno, les tiré 1 o 2 causas posibles, de verdad, de que hayan llegado a esa prótesis mamaria. Excelente, podemos pasar entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la enfermedad que produce el bacilo de Hansen? La lepra. Profe, ¿podría ser el que causa el Mycobacterium leprae, o sea, la lepra? Lepra, ¿verdad? La enfermedad es la lepra. La lepra, y el que le causa es el Mycobacterium leprae. Y sus características principales, que es un bacilo alcohol resistente y no se desarrolla en medios comunes. No se desarrollan en medios comunes. ¿En qué medios se desarrollan entonces? Sí o sí necesita de un medio con células para poder desarrollar. O sea, justamente en medios acelulares es lo que no puede cultivarse. No son cultivables, ¿sí? No son cultivables, no se cultivan, ¿sí? No crecen en medios. Eso es lo que quisiste decir. Bueno, excelente. Y el bacilo de Hansen entonces es, ¿verdad? También lepra o enfermedad de Hansen, ¿verdad? El bacilo de Hansen entonces, Mycobacterium lepre, ¿sí? No es leprae, es lepre. El Mycobacterium lepre, eventualmente Mycobacterium lepromatosis, ¿verdad? Entonces las 2 micobacterias agentes causal de la enfermedad de la lepra, ¿sí? La lepra es una enfermedad que afecta la piel, ¿verdad? Los nervios periféricos, y en la forma lepromatosa también puede afectar a las vías respiratorias superiores, ¿sí? Hoy en día realmente
En esta imagen podemos ver, por ejemplo, una lepra lepromatosa mutilante, ¿verdad? Pero hoy en día realmente ya casi no se ve, ¿verdad? O sea, si se trata a tiempo, la lepra no llega a estas instancias, ¿verdad? Sino que se curan, ¿verdad? Son altamente curables. Las afectaciones entonces en la piel, ¿verdad? Los agentes causales que ya mencionamos y con respecto a algunas características principales, ¿verdad? Son Barr positivo, son Barr, son bien visibles a la vaciloscopía, incluso suelen hacer este tipo de aglomeración, ¿verdad? Es bastante característico del Mycobacterium lepre, principalmente, ¿verdad? En las muestras para vaciloscopía, entonces observar al Mycobacterium lepre con esta característica, ¿verdad? Y no se cultiva, ¿verdad? O sea que no son cultivables en los medios comunes, ni en cultivos celulares. Profe, Sí, viste que la lepra se transmite de contacto directo y dice que ahora también. o sea, ya no se le aísla tanto al enfermo de lepra en un lugar así aparte de todos. ¿Y cómo entonces se previene el contagio? Asimismo, como nos estamos protegiendo del COVID y de la tuberculosis. ¿Y hay vacuna para la lepra? Evitar el contacto, ¿verdad?, con las personas. Tengo entendido que no. No sé si Rolando me corrige si hay alguna actualización, pero para la lepra no. No sé si está ahí, escribe en el chat. Asimismo, como mencionaste, hoy en día ya no se recomienda esos hacinamientos. Antes e incluso por las lesiones que causaban, ¿verdad? La lepra era considerada, o sea, que a los pacientes con lepra, ¿verdad? Se le hacía mucho, eh, no sé cómo decirlo, tipo bullying, o sea, no se le catalogaba, ¿verdad? Como persona indeseable, básicamente, leproso, ¿verdad? Con todas esas expresiones, y había, ¿verdad?, los lugares donde sí se le aceptaba a los pacientes con lepra, pero terminaban viviendo o conviviendo en son de hacinamiento de vuelta por todo eso, entonces, y eso es realmente lo que está mal, ¿verdad? O sea, que no se recomienda más eso, y creo que esos lugares ya hoy en día no están activos, ¿verdad? Entonces, a los pacientes con estas patologías o sea que una persona tiene que aislarse de esas personas, ¿verdad? Porque el contagio, como decís, se transmite, ¿verdad? Por contacto directo de una persona a otra y misma por la inhalación de los aerosoles infecciosos. Pero, profe, Eventualmente sí, yo había leído también que la mayoría de las personas poseemos ya una cierta resistencia al vacilo. ¿el Entonces qué? es muy difícil contagiarnos, a no ser que estemos trabajando en el leprocomio, por ejemplo, Ah, con personas que no se sin tratan, cuidados, sí, ¿verdad? sin Sin cuidado. cuidados, por Pero si decirlo, no sin es tapabocas, sin... casi imposible ya, porque muchas personas, casi el 90% de la población posee ya una resistencia a la lepra. Ok, excelente. Está bien. Con respecto a la vacuna, vamos a ver, no sé si en la clase mencionaba, la verdad que hasta donde yo sé, no, ¿verdad? En Eh, el chat dijo el profe que no hay, pero que la BCG puede ayudar porque hay antígenos en común. ayuda también. No te escuché todo. ¿Qué tiene la BCG? Tiene antígenos en común, Hay en entonces común. ayuda. Entonces tiene más o menos por ahí, y evidentemente tiene también entonces relación con lo que el compañero mencionó, ¿verdad? Que estamos entonces ya muy poco expuestos, vamos a decir, ¿verdad? Porque la vacuna nos ayuda entonces, ¿verdad? También la transmisión de la lepra se puede dar por contacto cutáneo, ¿verdad? Por los exudados que desprenden las heridas, por ejemplo, de las personas, ¿verdad? Que ya
que tienen este tipo de lesiones, ¿sí? Y el diagnóstico, entonces, es netamente dermatológico, ¿verdad? Puede ser neurológico y la vaciloscopía, como ya les decía, principalmente de los materiales de biopsia, ¿sí? Y a recordar, ¿verdad? Que el Mycobacterium lepre no se puede cultivar y es tema de examen, ¿sí? O sea, no hay un diagnóstico de laboratorio entonces, profe, que pueda detectar la lepra solo por examen físico. No solamente por examen físico, vamos a ver, o sea que la vaciloscopía, ¿verdad? Y algunas pruebas, como es el de la... no me viene el nombre. Vamos a ver, justamente dependiendo de las formas clínicas, ¿verdad? En la lepra lepromatosa hay una prueba también o sea, que diferencia la lepromatosa de la tuberculoide, que son, ya les estoy respondiendo la pregunta 8, ¿verdad? Las formas clínicas de la lepra, justamente, ¿verdad? Y abarcando un poquitito más acerca del diagnóstico, ¿verdad? Del mismo, que si bien es clínico, ¿verdad? Hay una prueba que ayuda al mismo, ¿verdad? Profe, Entonces, sí, esa prueba que vos estás diciendo no es la reacción de Mitsuda. ahí está la Mitsuda, gracias, no me venía, sí, Mitsuda, ¿verdad? Es una reacción que entonces discrimina justamente de las formas clínicas, básicamente, ¿verdad? A ver si alguien me cita de vuelta cuáles son las formas clínicas de la lepra. Mira que estamos. La lepra tuberculoide y la lepromatosa. Es donde Excelente, la ¿verdad? lepromatosa es la más infecciosa que la tuberculoide. Sí, es justamente la categorizada como enfermedad de Hansen. ¿Cómo? ¿Enfermedad de Hansen? Multivacilar es la lepromatosa. Multivacilar, Y excelente. ¿Y la la tuberculoide? tuberculoide, paucivacilar. Paucivacilar. Paucivacilar, nunca me sale. Sí, Y creo que la lepromatosa era la que tenía la reacción de Mitsuda negativa y la tuberculoide la positiva. excelente. ¿Y qué es? ¿En qué se basa esa reacción de Mitsuda? Eso es lo que te quería preguntar, profe, pero yo no entendí bien la reacción de Mitsuda. A ver si algún compañero entendió y puede explicar. Lo mismo sería, profe, la lepromina, que es para ver qué tipo de lepra tiene el paciente y se inyecta el Mycobacterium leprae debajo de la piel y se tiene que observar una protuberancia y luego de 4 días se le observa otra vez al paciente. Y si no se observa, se vuelve a los 28 días. Y si es que la biopsia da positivo, pero no presenta reacción cutánea, la lepra es lepromatosa. Excelente, muy bien. Acá tenemos entonces esas dos formas clínicas y la compañera entonces nos habló de la reacción de Mitsuda, ¿sí? Negativa con vaciloscopía positiva, lepra lepromatosa, eventualmente con el diagnóstico clínico, interrogatorio y dermatológico, ¿verdad? Importante, ¿sí? 3 cruces, ya vimos, ¿verdad? Esas características que tienen, ¿verdad? Y la reacción entonces que mencionó la compañera, hablando un poquitito de las formas clínicas, puede dar manchas iniciales, los lepromas, ¿verdad? La forma más común de su presentación son esas lesiones cutáneas, ¿verdad? Cutáneas desfigurantes, producen nódulos, placas, ¿verdad? Se engrosa la piel superficial, ¿verdad? Incluso la mucosa nasal, ¿verdad? Produce alopecia de cejas, la cara es su zona predilecta, ¿verdad? Al incrementarse el número de los lepromas, aumenta su tamaño, se observa ese nódulo o esa
protuberancia en la oreja, ¿verdad? También es una forma clínica bastante común de la lepra lepromatosa, ¿sí? La lepra lepromatosa, que es, entonces dijimos, multivacilar, ¿sí? Sin embargo, la lepra tuberculoides, que es mucho menos grave, ¿verdad? Es una forma benigna, en realidad, de la lepra, ¿verdad? Forma placas pigmentadas como lesiones, como podemos ver en la primera imagen, ¿verdad? O sea que hay escasas máculas, no solamente menor concentración de bacilos en las muestras o en la forma de la presentación, ¿verdad? De este tipo de lepra, sino que también la cantidad de máculas o de manchas, ¿verdad? Es también escaso, ¿sí? Se pueden presentar también como manchas hipopigmentadas, anestésicas, ¿verdad? Afecta a los troncos nerviosos periféricos. No hay signos respiratorios, es poco contagiosa, ¿verdad? De evolución lenta, pero de carácter benigno, como ya dijimos, ¿verdad? Como es pausivacilar, ¿verdad? La concentración de estos bacilos es baja, entonces es evidentemente menos contagiosa también, ¿sí? Vaciloscopía es negativa, sin embargo, la reacción de Mitsuda, ¿verdad? Es positiva. Entonces la reacción de Mitsuda es positiva y podemos observar entonces en la imagen, ¿verdad? Como ya mencionamos, entonces ninguna de las dos especies de Mycobacterium agente causal de lepra son cultivables, ¿sí? No se olviden. Tenemos una tercera forma clínica en realidad, ¿verdad? Que es la borderline y que es una forma intermedia en realidad entre la lepromatosa y la tuberculoide, ¿sí? Y generalmente a la reacción de Mitsuda opta por ser positiva, ¿verdad? O sea que lo positivo siempre le gana a lo negativo, por más que sea una forma clínica intermedia entre ambas formas, ¿sí? La pregunta número 9 dice, ¿cuál es la especie más involucrada en las infecciones clínicas causadas por el género Actinomyces? Básicamente ya mencionamos a este género, ahora hablamos, que son VAR negativo, pero muy parecidos genéticamente o morfológicamente a la nocardia, ¿verdad? ¿Alguien me dice? Especies del género Actinomyces. La que más está involucrada en infecciones es el Actinomyces israelí. ¿Y qué patologías producen? Y puede comenzar en la boca, encías, caries, y se observa un absceso en el maxilar inferior y se forman tipo unos granos que eliminan gránulos de azufre. Es una bacteria que forma parte de la microbiota oral prácticamente y de ahí que el Actinomyces neslundi, por ejemplo, está asociada entonces a cuadros cervicofacial, por ejemplo, ¿verdad? Infecciones de esa zona, ¿verdad? Eventualmente el más aislado o o la especie más involucrada en infecciones al ser humano, el Actinomyces israelí, ¿verdad? Como les mencioné, Neslundi también, ¿verdad? Entonces, produce este tipo de afectación, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Esta polifistulización en zonas específicas, ¿verdad? O sea, de acúmulo de filamentos, este gránulo, ¿verdad?
en las lesiones y básicamente lo que hace entonces que el diagnóstico sea también clínico, ¿verdad? Por la naturaleza de la lesión. En realidad, también, o sea, ya mencionamos desde un principio, ahora que son microorganismos de crecimiento lento, entonces la enfermedad misma es de curso lento, ¿verdad? Progresivo, y generalmente siempre hay un historial de trauma en el sitio, entonces, de la formación del grano, ¿sí? Recordamos que son bacilos ramificados, filamentosos, largos, ¿verdad? Bar negativo, ¿sí? O sea, que al gram se tiñen y son positivos, ¿sí? Básicamente de este género, entonces agentes causales de actinomicosis y varios son los cuadros clínicos, como les mencionaba, era la más común, entonces cervicofacial por la microbiota oral, ¿verdad? Puede entonces causar este tipo de lesiones, ¿verdad? Eventualmente Profe, endometritis, y se ¿sí? dice que causan gránulos de azufre por el color o por qué, profe. Gránulos de azufre, no sea que la supuración del mismo no es negra. No sé a qué se refiere. Que en la enfermedad hay abscesos que fistulizan eliminando los típicos granos de azufre. Rolando, no sé si querés aportar algo, pero que yo sepa no tienen una, porque el azufre tiene un color característico, ¿verdad? Que yo sepa no da este tipo de lesión, ¿verdad? Sí, y eventualmente este tipo de supuración, vamos a decir, ¿verdad? Y los gránulos son pequeñitos, ¿sí? Afecta a los pulmones también, ¿verdad? La pleura. Y es poco frecuente en otros sitios. Más bien, estas son sus zonas predilectas, ¿sí? Vamos a ver después a qué se refiere con la producción de gránulos de azufre, ¿sí? Profe, Mencionamos, sí, según lo que leí ahora, dice que no contiene azufre, pero que tiene un aspecto amarillo y por eso. sí. La supuración, ¿verdad? Como podemos ver en esta imagen. Muy bien. Las actinomicosis entonces, ¿sí? Tener en cuenta todas esas características. Y por último, a ver qué géneros nos falta hablar un poquitito. Los causantes de micetomas actinomicóticos. ¿Cuáles son los géneros agentes causal de micetomas? Hablando de bacterias, ¿verdad? O sea, de estos grupos de actinomicóticos. Profe, ¿no puede ser la Streptomyces spp? Streptomyces, pero dice son los géneros, quiere decir que hay más. Streptomyces, muy bien, y Nocardia, Nocardia profe. STP. excelente. Y la nocardia, ¿verdad? El micetoma, entonces, es una infección granulomatosa crónica progresiva de la piel. Tenemos varias imágenes acá que nos describe, ¿verdad? La característica de la lesión, cómo hay daño, ¿verdad? Del tejido celular, eh, generalmente en las extremidades inferiores, ¿verdad? Y tiene la característica de, por lo general, a un único pie, ¿verdad? El micetoma puede ser también causado por hongos, eso vamos a ver en unidades más adelante, ¿verdad? Evidentemente. Y entonces son los denominados micetomas eumicóticos, ¿sí? Pero en estos dos géneros, entonces asociados a estos bacilos, positivos como bacterias, entonces también, ¿verdad?
pueden causar micetoma denominado actinomicótico, ¿sí? O actinomicetoma. Forma entonces granos, como podemos ver, ¿verdad? Existencia de trayecto fistuloso subyacente y obviamente una tumefacción localizada, ¿verdad? El diagnóstico del mismo, entonces gracias a esta triada, un diagnóstico también bastante clínico, ¿verdad? Característico. Y los dos géneros entonces asociados son la nocardia, ¿verdad? Y el streptomyces, ¿sí? De ambos, entonces, recordemos, son incluso causan misma patología, ¿verdad? Pero se diferencian en que la nocardia sí es ácido, por más que sea ácido alcohol débil, ¿verdad? El streptomyces no es VAR, ¿verdad? Entonces, son frecuentes en el suelo, ambientales del suelo. Habíamos dicho que son muy importantes por su producción de antifúngicos, de antibióticos, ¿verdad? La nocardia sí es cultivable y son aeróbicos, entonces son cultivables y crecen en al menos hasta 7 días, ¿verdad? También de crecimiento lento, pero no tan lento como las del género Mycobacterium, por ejemplo, ¿verdad? La característica de sus colonias son secas, adheridas al agar, generalmente tienen pigmentos blancos o naranja, como podemos ver aquí, ¿verdad? Mencionamos que al gram son positivos, pero parciales, nomás también, ¿verdad? Pero gracias al ácido Nielsen, también entonces podemos tener la observación microscópica de la nocardia, ¿sí? Ambos entonces son filamentosos. Y la clínica, bueno, mencionamos el micetoma, ¿verdad? Que ambos entonces pueden causar. Eventualmente la nocardia también puede dar nocardiosis pulmonar y realmente de este género es la más común, ¿verdad? O sea que una nocardiosis pulmonar también entra entonces en el diagnóstico diferencial, vamos a decir, ¿verdad? De las pulmonías. Algunos signos y síntomas que producen la misma es, ¿verdad? Muy parecida a la tuberculosis porque dan tos, disnea, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna y expectoración purulenta. O sea, prácticamente incluso a la radiografía podemos observar esas cavitaciones, ¿sí? Realmente simulan una tuberculosis y hay una frecuente diseminación al sistema nervioso central. Entonces, a través de un absceso cerebral causan daño al sistema nervioso central. La nocardiosis también se puede dar en forma cutánea, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? A través de estas pústulas, produciendo entonces linfadenitis, principalmente en ganglios. Nocardiosis cutánea. Bueno, y eso. Hasta ahí, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, algo de la clase del PPT que no se haya entendido. Creo prácticamente que abarcamos todo. No sé si les confundí mal o algunas dudas fueron despejadas. Bueno, no tienen preguntas, entonces les voy a llamar.